hombre de 76 años, el último de su familia, se sienta a escribir una confesión que ha guardado toda su vida. Durante más de 100 años, su linaje envenenó el pozo de sus vecinos, matando a decenas de personas. Pero la venganza fue recíproca. Una maldición cayó sobre los Harrow y ninguno vivió más de 60 años. Él perdió a sus 3 hijos. Todos murieron jóvenes de fiebres misteriosas. Ahora, antes de quitarse la vida, va a revelar cada detalle de este ciclo de odio que destruyó a 2 familias enteras. Hola, qué bueno tenerte aquí conmigo hoy. Antes de comenzar, quiero que sepas que tu apoyo hace toda la diferencia para este canal. Deja tu like para que más personas puedan descubrir estas historias. Suscríbete para no perderte ningún video nuevo que subo. Y escribe en los comentarios desde qué país me estás viendo. Así puedo conocer mejor quién está del otro lado y crear contenido cada vez más interesante para ti. La historia que vas a escuchar hoy es oscura, intensa y te va a llevar al corazón de Kentucky en 1887, donde un anciano escribe su última confesión antes de terminar con su propia vida. Es una historia sobre venganza, maldiciones y cómo el odio puede destruir generaciones enteras. Ahora sí, sin más que decir, que comience la historia. Mi nombre es Elias Harrow y tengo 76 años, una edad que ningún hombre de mi linaje jamás alcanzó antes que yo. Y esto no es motivo de orgullo, sino de tormento, porque sé que cada día adicional que vivo es una afrenta a la maldición que devora a mi familia desde hace más de un siglo. Estoy sentado ahora en esta silla de madera gastada, la misma donde mi padre murió a los 58 años y donde mi abuelo expiró a los 53, y siento el peso de todas esas muertes prematuras sobre mis hombros encorvados mientras la lluvia de octubre golpea contra las tablas sueltas de esta casa que alguna vez fue próspera, pero ahora se pudre como un cadáver olvidado en medio de los campos de Kentucky. La noche está demasiado oscura, sin luna, y el viento aúlla a través de las grietas de las ventanas, trayendo consigo el olor a tierra mojada y algo más. Algo que siempre estuvo aquí, pero que solo ahora consigo nombrar. El olor de la culpa acumulada, de la muerte que se infiltra en el suelo como veneno y nunca más sale. El pozo está allá afuera, a apenas 50 pasos del porche, y puedo oírlo incluso desde aquí dentro. El chirrido de la polea oxidada que nadie más usa porque no hay nadie además de mí en esta granja. El sonido fantasmal de la cadena balanceándose al viento como si manos invisibles todavía jalaran cubos de agua maldita. Pasé la vida entera evitando mirar directamente hacia ese agujero negro en la tierra, pero ahora, al final de todo, no puedo pensar en otra cosa, sino en él, porque es allí donde todo comenzó, y es allí donde todo debe terminar. Y sé que antes del amanecer estaré descendiendo esos escalones de piedra húmeda por última vez. Mi mano tiembla mientras sostengo esta pluma, no por la edad, sino por el peso de lo que estoy a punto de confesar. Y ya tosí sangre 3 veces hoy, lo que significa que mi cuerpo finalmente está cediendo, que la maldición me está alcanzando, incluso después de todos esos años extra que robé al destino. Elena murió hace 22 años, llevada por la misma fiebre misteriosa que llevó a nuestros 3 hijos antes que ella, y desde entonces vivo solo en esta casa que resuena con voces que ya no existen, con risas de niños que nunca crecieron, con el sonido de sus pasos subiendo las escaleras por la noche cuando sé que no hay nadie allí. Ella nunca supo la verdad completa, aunque sospecho que en los últimos años de vida comenzó a juntar las piezas, a percibir que había algo profundamente equivocado con el agua que bebíamos, con la tierra que cultivábamos, con la sangre que corría por nuestras venas. Recuerdo la última vez que la vi consciente, acostada en esa cama allá arriba,
los ojos hundidos y amarillentos, mirándome fijamente con una mezcla de amor y algo que podría ser acusación, y ella susurró con la voz ronca: «Elías, ¿qué hicimos para merecer esto?». Y yo no tuve valor de responder, porque la verdad era que no habíamos hecho nada, que la maldición ya estaba aquí mucho antes de que naciéramos, plantada por manos que se pudrieron hace décadas, pero cuyas acciones todavía envenenan el presente. Sí, decidí escribir esta confesión porque soy el último, el postrero de los Harrow, y cuando yo muera no habrá nadie para contar esta historia, nadie para admitir lo que hicimos, y de alguna forma eso me parece peor que todos los crímenes que cometimos. Dejar que todo esto desaparezca como si nunca hubiera sucedido, como si las decenas de muertos no merecieran al menos el reconocimiento de su destrucción. Voy a escribir todo, cada detalle sórdido, cada gota de veneno que mi familia derramó en el pozo de nuestros vecinos a lo largo de más de 100 años, y cuando termine voy a doblar estos papeles, colocarlos en una caja de metal que perteneció a mi abuelo, y enterrarlos en el fondo de nuestro propio pozo antes de hacer lo que necesita ser hecho. Tal vez alguien encuentre esto algún día, tal vez no, pero al menos habré dicho la verdad una vez antes de unirme a los fantasmas que me esperan del otro lado. La vela a mi lado está casi al final y necesito comenzar por el principio, volver al tiempo antes de mi nacimiento, cuando todo esto comenzó con una disputa tan pequeña y mezquina que apenas puedo creer que haya generado tanto sufrimiento. Mi bisabuelo, cuyo nombre también era Elías, llegó a esta región de Kentucky en 1778, viniendo de Virginia con su esposa y 2 hijos pequeños, buscando tierra buena y barata donde pudiera construir algo para su familia. Él era un hombre duro, según las historias que escuché, con manos grandes y un temperamento que no toleraba desplante de nadie, y cuando encontró estas tierras a lo largo del arroyo que corta la propiedad, decidió que allí sería el lugar donde los Harrow echarían raíces. El problema fue que otro hombre, Rafael, había llegado apenas 6 meses antes y ya había comenzado a construir su propia granja en la propiedad adyacente, y desde el inicio hubo disputas sobre dónde exactamente terminaba una tierra y comenzaba la otra, sobre quién tenía derecho a las aguas del arroyo, sobre ganado que atravesaba cercas inexistentes y pisoteaba plantaciones recién sembradas. Esas disputas podrían haber sido resueltas con conversación y buen sentido, pero ninguno de los 2 hombres poseía esas cualidades en abundancia, y lo que comenzó como discusiones sobre marcas de propiedad, pronto se transformó en algo más visceral, más personal, alimentado por orgullo herido y por la terquedad que caracteriza a hombres que pasaron la vida entera luchando por cada pedazo de tierra que poseen. Rafael había venido de España siendo aún joven y mantenía un acento cargado que mi bisabuelo se burlaba abiertamente, llamándolo extranjero e intruso, mientras Rafael respondía que al menos él había comprado su tierra honestamente y no la había robado a los indios como hacían los ingleses. Las esposas intentaron mediar, pero Rosa, la mujer de Rafael, era tan orgullosa como el marido, y mi bisabuela no tenía paciencia para lo que llamaba aires de superioridad de la vecina. Y así las mujeres también se volvieron enemigas, rehusándose a hablar en las raras ocasiones en que se encontraban en la pequeña iglesia que quedaba a 5 millas de distancia. El envenenamiento comenzó en 1783, en el verano más seco que la región había visto en décadas, cuando el arroyo se secó casi completamente y ambas familias dependían exclusivamente de sus pozos para sobrevivir. Nunca sabré exactamente qué precipitó la decisión de mi bisabuelo, qué insulto final o qué acción de Rafael lo empujó más allá del límite de la razón. Pero sé que fue en ese verano que él comenzó a caminar hasta el pozo de los vecinos en las noches sin luna,
cargando un saco de tela lleno de raíces que había recolectado en las partes más sombrías del bosque, raíces de plantas que los indios locales habían enseñado a los colonos a evitar porque traían fiebre y muerte. Él arrojaba esas raíces en el pozo de los vecinos, no muchas cada vez porque no quería que el efecto fuera demasiado obvio, apenas lo suficiente para que el agua adquiriera un sabor levemente amargo que podría ser confundido con el sabor natural de agua de pozo, y entonces volvía a casa y dormía al lado de la esposa como si no acabara de condenar a una familia entera. Las primeras muertes sucedieron en el otoño de ese año, comenzando con Miguel, el hijo menor de Rafael, un niño de apenas 4 años que desarrolló fiebre alta y convulsiones que duraron 3 días antes de finalmente llevárselo. Los médicos, cuando finalmente llegaron de la ciudad más cercana, dijeron que era algún tipo de fiebre cerebral, común en niños pequeños, y nadie sospechó nada más allá de mala suerte. Pero entonces Rosa enfermó también, y 2 de los trabajadores contratados de Rafael, y una hija adolescente que nadie consiguió salvar, a pesar de todos los remedios y rezos. Mi bisabuelo observó todo esto desde lejos, viendo los funerales sucederse en la propiedad vecina, y según mi abuelo me contó años después, él nunca demostró remordimiento, apenas una satisfacción sombría de que finalmente estaba venciendo la guerra silenciosa que libraba contra Rafael. Pero Rafael no era tonto, y eventualmente comenzó a sospechar que había algo equivocado con el agua de su pozo, aunque nunca pudiera probar nada y nunca imaginara que un vecino cristiano sería capaz de tal atrocidad. Él mandó limpiar el pozo completamente, removiendo toda el agua y raspando las paredes de piedra, y por algunos meses las muertes pararon y él creyó haber resuelto el problema. Mi bisabuelo esperó, paciente como un depredador, y cuando tuvo certeza de que la vigilancia había relajado, volvió a sus caminatas nocturnas, esta vez variando las sustancias que usaba, mezclando las raíces venenosas con semillas de otras plantas tóxicas que crecían en los pantanos al sur, creando una combinación que era aún más letal, pero también más difícil de detectar, porque los síntomas variaban de persona a persona. A lo largo de los años siguientes, más de 20 personas murieron bebiendo agua de ese pozo, incluyendo a Carlos, el hijo mayor de Rafael, un hombre fuerte de 30 años que se consumió en cuestión de semanas, y eventualmente la propia Rosa, que sobrevivió a la primera enfermedad, pero sucumbió a la segunda. Rafael envejeció 20 años en 5, su cabello volviéndose completamente blanco y sus manos desarrollando un temblor constante que nunca más lo abandonó. Y él comenzó a hablar abiertamente sobre maldiciones y brujería, sobre cómo alguien había maldecido a su familia, pero nadie lo tomaba en serio porque todos sabían que Rafael tenía suficientes enemigos debido a su temperamento difícil y sus negocios a veces cuestionables. Mi bisabuelo continuó con su granja prosperando mientras la de Rafael se marchitaba, comprando más tierras y más ganado. Y todos en la región comentaban sobre cómo los Harrow tenían suerte mientras los vecinos parecían perseguidos por la desgracia. Lo que mi bisabuelo no sabía, lo que ninguno de nosotros sabía hasta que fuera demasiado tarde, era que Rafael había descubierto la verdad, no a través de pruebas, sino a través de pura intuición nacida del odio, y que antes de morir él mismo, consumido por una enfermedad que los médicos no conseguían nombrar, él había hecho algo que garantizaría que los Harrow pagaran por sus crímenes de una forma que ningún tribunal terrenal podría imponer. Rafael había encontrado a una mujer que vivía sola en las montañas,
una mujer que algunos llamaban curandera y otros bruja, y él le había dado todo lo que poseía a cambio de una maldición que caería sobre la familia Harrow por todas las generaciones futuras, una maldición que garantizaría que ningún hombre Harrow viviría para ver sus cabellos volverse completamente blancos, que ninguno de ellos conocería la paz de una vejez tranquila, que todos morirían jóvenes y sus niños morirían aún más joven. Es hasta que el linaje entero fuera extinto y borrado de la tierra como si nunca hubiera existido. Mi bisabuelo murió a los 54 años de una fiebre súbita que lo llevó en menos de una semana, y mi abuelo asumió la granja a los 26 años, ya casado y con 2 hijos pequeños. Él conocía la historia del envenenamiento, porque mi bisabuelo se la había contado en el lecho de muerte, pasándole el secreto como si fuera una herencia valiosa, y mi abuelo, en vez de sentir horror, sintió una especie de orgullo perverso de que su familia había sido lo suficientemente fuerte para hacer lo que era necesario para sobrevivir. Él continuó el envenenamiento siempre que la familia de Rafael, ahora liderada por un sobrino que había heredado la propiedad, mostraba señales de recuperación o prosperidad, manteniéndolo siempre al borde de la ruina, siempre enterrando más muertos que bautizando vivos. Nací en 1811, el tercer hijo de 4, y crecí escuchando historias sobre la gran rivalidad entre nuestra familia y los vecinos, aunque los detalles más sórdidos solo me fueron revelados cuando cumplí 16 años, y mi padre decidió que era hora de que supiera la verdad completa. Recuerdo esa noche como si fuera ayer, sentados en el porche después de que todos los demás se habían ido a dormir. Y él me contó todo con una voz que no demostraba vergüenza ni arrepentimiento. Apenas una especie de resignación cansada, como si me estuviera pasando la carga de un conocimiento que él mismo cargaba con dificultad. Él me mostró dónde crecían las plantas venenosas, me enseñó a reconocerlas por las hojas y por el olor, me explicó exactamente cuánto usar para que el efecto fuera letal pero no obvio. Y yo escuché todo esto con una mezcla de fascinación y horror que no conseguía nombrar adecuadamente. Mis 2 hermanos mayores, Arturo y Marcos, ya habían muerto en esa altura. Arturo a los 19 años de una enfermedad pulmonar que lo consumió en meses, y Marcos a los 22 cuando cayó del caballo y se golpeó la cabeza, aunque había rumores de que él estaba teniendo convulsiones antes de la caída, y que tal vez la caída no había sido accidental. Mi hermana menor murió a los 13 años. Simplemente no despertó una mañana, y mi madre nunca se recuperó completamente de esa pérdida, pasando los últimos años de vida en una especie de melancolía silenciosa que la hacía vagar por la casa como un fantasma. Mi padre murió a los 58 años, exactamente como dije antes, sentado en esta misma silla donde estoy ahora. Y sus últimas palabras para mí fueron: «Continúa cuidando del pozo, Elías. Nunca los dejes vencer». Y yo prometí que sí, aunque ya sentía dentro de mí una duda creciente sobre si todo aquello tenía algún sentido. Asumí la granja a los 31 años, ya casado con Elena hacía 5 años, pero todavía sin hijos, lo que me preocupaba porque parecía que la maldición se estaba manifestando también a través de la infertilidad, como si nuestra sangre se estuviera volviendo demasiado débil para generar vida nueva. Elena era una mujer buena, venida de una familia de comerciantes de la ciudad, y ella nunca entendió completamente la profundidad del odio que existía entre nosotros y los vecinos, siempre intentando convencerme de que deberíamos hacer las paces, que ya había demasiada sangre derramada y que Dios no aprobaba venganza. Yo escuchaba sus palabras y concordaba superficialmente,
Pero por la noche, cuando ella dormía, yo todavía caminaba hasta el pozo de los vecinos y continuaba el trabajo que mi padre y mi abuelo habían comenzado, porque me parecía que parar ahora sería traicionar a todas las generaciones anteriores, sería admitir que todo aquello había sido en vano. La guerra civil llegó a Kentucky en 1861 y nuestra región quedó dividida, con algunas familias apoyando a la Unión y otras a la Confederación. Y naturalmente los Harrow y los vecinos escogieron lados opuestos, lo que apenas profundizó el abismo entre nosotros. Yo me alisté brevemente, pero fui dispensado después de algunos meses debido a problemas de salud que los médicos del ejército no consiguieron diagnosticar adecuadamente, fiebres intermitentes y debilidad muscular que aparecían y desaparecían sin patrón claro. Volví a casa y encontré la granja en dificultades porque no había mano de obra suficiente. Y Elena embarazada, finalmente, lo que me llenó de una alegría que yo no sabía que todavía era capaz de sentir. Abel nació en 1862, en medio del invierno más riguroso que yo había experimentado, y él era perfecto, con ojos oscuros como los míos y los cabellos rubios de la madre, y cuando lo sostuve por primera vez, sentí algo quebrarse dentro de mí, una certeza repentina de que necesitaba parar con el envenenamiento, que no podía continuar perpetuando ese ciclo de muerte ahora que tenía un hijo propio para proteger. Paré de visitar el pozo de los vecinos, paré de recolectar las plantas venenosas, y por algunos años creí que había escapado de la maldición, que mi decisión de romper el ciclo sería suficiente para salvar a mi familia. Isaac nació 3 años después, y Leandro 2 años después de Isaac, y por un tiempo breve fuimos casi felices, o al menos tan felices como una familia Harrow podría ser. Los niños crecían fuertes y saludables, jugando en los campos y ayudando con las tareas de la granja conforme se volvían más grandes. Y Elena florecía como madre, su risa llenando la casa de una forma que yo no sabía que era posible. Pero la maldición no me había olvidado. Apenas estaba esperando el momento correcto para mostrarme que no había escapatoria, que la sangre derramada por mi familia exigía pago y que ese pago sería extraído de la forma más cruel posible. Abel enfermó primero, a los 8 años, con una fiebre que comenzó suave, pero fue aumentando día tras día hasta que él estaba delirando, gritando sobre sombras que veía en las esquinas del cuarto y agua que tenía sabor a metal. Llamamos a todos los médicos que conseguimos encontrar. Gastamos todo el dinero que teníamos en remedios y tratamientos, pero nada funcionaba. Y en 2 semanas, él estaba muerto. Su cuerpecito quemado por la fiebre hasta no quedar casi nada, además de piel sobre huesos. Elena quedó devastada de una forma que iba más allá de las palabras. Y yo también, pero había algo más en mi sufrimiento, un reconocimiento terrible de que aquello era la maldición manifestándose, que Rafael había conseguido su venganza incluso desde más allá de la tumba. Intenté convencerme de que había sido apenas mala suerte, que los niños morían de fiebres todo el tiempo y que no había nada de sobrenatural en eso. Pero cuando Isaac comenzó a mostrar los mismos síntomas 4 años después, los 12 años, yo supe con certeza absoluta que estábamos malditos. Isaac duró más tiempo que Abel, casi 1 mes de agonía durante el cual él alternaba entre períodos de lucidez, donde me imploraba que hiciera parar el dolor, y períodos de delirio, donde hablaba en lenguas que yo no reconocía. Elena rezaba constantemente, de rodillas al lado de la cama de él, hasta que sus piernas quedaban dormidas e hinchadas. Pero Dios no estaba escuchando o no le importaba, e Isaac murió en una mañana de primavera cuando los pájaros cantaban allá afuera como si el mundo no estuviera terminando. Leandro era el mayor ahora, con 15 años,
y él sabía lo que venía, podía ver en sus ojos el conocimiento terrible de que él sería el próximo, y eso era casi peor que la enfermedad en sí. Ver a mi hijo viviendo bajo la sombra de la muerte cierta, intentando aprovechar cada día como si fuera el último, porque probablemente lo era. Él se volvió más serio después de la muerte de Isaac, perdiendo la ligereza de la juventud y adquiriendo una gravedad que no debería existir en alguien tan joven. Y a veces yo lo encontraba sentado solo, mirando hacia el horizonte con una expresión que me partía el corazón, porque reconocía en ella la misma resignación que yo sentía. Él me preguntó una vez, algunos meses antes de enfermar, si yo creía en maldiciones. Y yo no supe qué responder, porque decir la verdad significaría contarle sobre el envenenamiento y sobre todo lo que mi familia había hecho. Y yo no conseguía cargar a mi hijo con ese peso, además de todo lo demás que él ya soportaba. Le dije que no sabía, que había cosas en el mundo que no podíamos explicar, y él asintió como si aquello fuera respuesta suficiente, y entonces me preguntó si yo pensaba que él iría al cielo cuando muriera, y tuve que salir de la sala porque no conseguía dejar que él viera las lágrimas que no podía más contener. Leandro tenía un amigo en la propiedad vecina, lo que era extraordinario considerando la historia entre nuestras familias. Un muchacho llamado Miguel, que era nieto del Rafael original, IQ. Había crecido escuchando las mismas historias de odio que Leandro, pero de alguna forma los dos se habían encontrado en el bosque entre nuestras tierras cuando eran pequeños y habían formado una amistad que desafiaba todas las expectativas. Elena alentaba esa amistad. Veía en ella una posibilidad de cura, un puente sobre el abismo que separaba a nuestras familias. Y yo no tenía corazón para prohibirla porque sabía que Leandro necesitaba toda la alegría que pudiera encontrar en los días que le restaban. Los dos muchachos pasaban horas explorando los bosques, pescando en el arroyo cuando tenía agua suficiente, conversando sobre cosas que muchachos de esa edad conversan, y a veces yo los observaba desde lejos y me preguntaba cómo sería el mundo si mi bisabuelo hubiera simplemente conversado con Rafael en vez de envenenar su pozo. ¿Cuántas vidas habrían sido salvadas? ¿Cuánto sufrimiento evitado? La enfermedad vino para Leandro en el invierno de sus 15 años, pero fue diferente de los hermanos. Es lenta y más cruel, como si la maldición estuviera saboreando cada momento de su sufrimiento. Comenzó con dolores de cabeza que él intentaba esconder, no queriendo preocupar a Elena, que ya estaba demasiado frágil con la pérdida de los otros dos. Pero yo notaba cómo él apretaba los ojos cuando la luz se volvía demasiado fuerte, cómo él se alejaba para vomitar cuando pensaba que nadie estaba mirando. Después vinieron las convulsiones, pequeñas al inicio, apenas temblores en las manos que él conseguía disimular, pero que fueron empeorando hasta que todo su cuerpo se contorsionaba, y yo tenía que sostenerlo para que no se lastimara golpeándose contra el suelo o contra los muebles. Miguel venía a visitarlo casi todos los días, desafiando la prohibición de su propio padre, que no quería que él se asociara con los Harrow, y los dos se quedaban sentados en el cuarto de Leandro, conversando bajito o apenas en silencio. Y había algo en esa amistad que era puro y bueno, de una forma que contrastaba violentamente con toda la podredumbre que rodeaba a nuestras familias. Elena decía que Miguel era un ángel enviado por Dios para confortar a nuestro hijo en los últimos días. Y yo quería creer eso, pero sabía que la verdad era más complicada, que aquella amistad era tanto una bendición como una maldición, porque hacía todo aún más trágico, porque significaba que cuando Leandro muriera habría una persona más devastada, una víctima más de la guerra estúpida que mi familia había comenzado hacía tanto tiempo. Leandro duró 6 meses, medio año de declive gradual durante
en la cual él fue perdiendo peso hasta quedar apenas piel y huesos, su piel adquiriendo una palidez cerosa que hacía parecer que él ya estaba muerto, y sus ojos, que siempre habían sido tan vivos y curiosos, fueron quedando opacos y distantes, como si él ya estuviera mirando hacia algún lugar más allá de este mundo. Él paró de hablar en las últimas semanas, no porque no pudiera, sino porque parecía no haber más nada que decir, y yo pasaba horas sentado al lado de la cama de él, sosteniendo su mano que estaba demasiado fría, sintiendo la pulsación débil e irregular, contando cada latido como si pudiera de alguna forma mantenerlo vivo a través de la pura fuerza de voluntad. Él murió en una tarde de primavera, con las ventanas abiertas y el olor de flores entrando en el cuarto, y Miguel estaba allí, sentado del otro lado de la cama, y cuando Leandro dio su último suspiro, fue Miguel quien cerró sus ojos, no yo, porque yo estaba demasiado paralizado por el dolor para moverme. Miguel lloró abiertamente, sin vergüenza, y después se levantó y salió sin decir una palabra. Y yo nunca más lo vi después de ese día, porque él murió menos de un año después, también de fiebre misteriosa, y me pregunto hasta hoy si la maldición de alguna forma se esparció hacia él a través de la amistad con Leandro, si mi familia consiguió matar incluso a aquellos que intentaban construir puentes sobre el odio. Elena nunca se recuperó de la muerte de Leandro, así como no se había recuperado de las muertes de Abel e Isaac, y era como si cada pérdida hubiera arrancado un pedazo de ella hasta no quedar casi nada de la mujer que yo había conocido. Ella paró de comer adecuadamente, paró de cuidar de la casa, pasaba días enteros acostada en la cama, mirando hacia el techo sin ver nada, y cuando intentaba hablar con ella sobre cualquier cosa, ella apenas balanceaba la cabeza, como si yo estuviera hablando una lengua extranjera que ella no conseguía comprender. Los médicos dijeron que era melancolía, que era común en mujeres que habían perdido hijos, que tal vez con tiempo ella mejoraría. Pero yo sabía que no era apenas tristeza, era algo más profundo, como si la maldición que había matado a nuestros hijos ahora la estuviera devorando a ella también. Ella comenzó a tener fiebres 2 años después de la muerte de Leandro, las mismas fiebres que habían matado a nuestros niños, y yo supe inmediatamente que iba a perderla también, que la maldición no estaba satisfecha apenas con mis hijos, sino que quería todo, quería destruir completamente cualquier posibilidad de felicidad o continuidad para mí. Cuidé de ella de la mejor forma que pude, pero era como intentar sostener agua en las manos. Ella se escurría entre mis dedos, no importaba cuánto yo intentara, y en 3 meses ella estaba tan débil que apenas conseguía levantar la cabeza de la almohada. En las últimas semanas, ella deliraba constantemente, llamando a los niños como si ellos estuvieran apenas en el cuarto de al lado, conversando con ellos sobre cosas cotidianas, planeando la cena o preguntando sobre las tareas de la escuela. Y era una misericordia que en su confusión ella no percibiera que ellos estaban muertos. En la noche antes de morir, ella tuvo un momento de lucidez, sus ojos enfocándose en mí por primera vez en días, y ella apretó mi mano con una fuerza sorprendente considera, en lo débil que estaba, y dijo: «Elías, tú necesitas hacer que esto pare. Necesitas acabar con esto antes de que sea demasiado tarde». Y yo sabía que ella estaba hablando sobre la rivalidad, sobre el envenenamiento, sobre todo. Y yo prometí que sí, que haría parar, aunque no supiera cómo, porque lo que estaba hecho no podía ser deshecho, y los muertos no vuelven, no importa cuánto arrepentimiento carguemos. Ella murió al amanecer, pacíficamente, y fue casi un alivio, porque significaba que su sufrimiento había terminado, aunque el mío estaba apenas comenzando de verdad. Quedé solo entonces, completamente solo por primera vez en la vida.
en una casa que había sido construida para albergar generaciones, pero que ahora contenía apenas a un hombre viejo y amargo, rodeado de fantasmas. Paré completamente con el envenenamiento después de la muerte de Elena, no por virtud, sino por agotamiento, porque simplemente no tenía más energía para continuar esa guerra sin sentido, y también porque percibí que no hacía diferencia, que la maldición continuaría independientemente de lo que yo hiciera o dejara de hacer. La familia vecina también estaba disminuyendo, también enterrando a sus muertos con regularidad preocupante, y a veces yo me preguntaba si Rafael había maldecido a su propia familia junto con la mía, si su sed de venganza había sido tan grande que él no se importaba en sacrificar a sus descendientes desde que los míos también sufrieran. Los años pasaron lentamente después de eso, cada uno pareciendo más largo que el anterior. Y yo envejecí de formas que no esperaba, no apenas físicamente, sino en algo más fundamental, como si mi alma estuviera pudriéndose junto con mi cuerpo. Continué trabajando la granja porque no sabía hacer otra cosa, pero era trabajo mecánico, sin propósito real, más allá de mantenerme ocupado lo suficiente para no enloquecer completamente. Paré de ir a la iglesia porque no conseguía más fingir que creía en un Dios que permitiría tanto sufrimiento, y las pocas personas que todavía vivían en la región me evitaban porque yo me había vuelto extraño, un ermitaño que hablaba solo y que a veces era visto vagando por los campos en medio de la noche sin razón aparente. Llegué a los 50 años, después a los 55, y cada cumpleaños era una sorpresa porque ningún hombre Harrow había vivido tanto, y comencé a preguntarme si la maldición me había olvidado o si estaba apenas manteniéndome vivo por más tiempo para que yo pudiera sufrir más. Llegué a los 60, después a los 65, y mi cuerpo comenzó a fallar de formas previsibles, artritis en las manos, problemas de visión, la tos persistente que a veces traía sangre, pero nada que fuera inmediatamente fatal, nada que me liberara. Llegué a los 70, y entonces a los 75, y percibí que la maldición no me había olvidado. Estaba apenas forzándome a vivir tiempo suficiente para ver todo lo que yo amaba transformarse en polvo, para experimentar la soledad absoluta de ser el último de mi linaje, para entender completamente el peso de lo que mi familia había hecho. Y ahora estoy aquí, a los 76 años, escribiendo estas palabras a la luz de una vela que está casi al final, y sé que esta es mi última noche en esta tierra porque decidí que es hora de terminar lo que debería haber terminado hace mucho tiempo. Pasé las últimas semanas poniendo mis asuntos en orden, lo poco que resta de ellos, y preparando esta confesión que ahora está casi completa. Y cuando termine, voy a hacer lo que necesita ser hecho para finalmente acabar con el linaje Harrow de una vez por todas. Quiero dejar registrado aquí, para quien quiera que encuentre estas palabras, los detalles exactos del envenenamiento que mi familia perpetró por más de un siglo. No porque quiera jactarme, sino porque la verdad merece ser conocida completamente, sin eufemismos u omisiones. Mi bisabuelo usaba principalmente raíces de cicuta acuática, que crecen abundantemente en los pantanos al sur de aquí, mezcladas con semillas de estramonio que él cultivaba secretamente en una parte escondida del bosque. Él secaba estas plantas, las molía hasta volverlas polvo fino, y entonces las colocaba en pequeños sacos de tela que él arrojaba en el pozo de los vecinos durante las noches sin luna. Generalmente no más de una vez por mes, para evitar que el efecto fuera demasiado obvio. El agua adquiría un sabor levemente amargo, pero no lo suficiente para ser rechazada, especialmente en tiempos de sequía cuando no había alternativa. Mi abuelo perfeccionó el método, adicionando pequeñas cantidades de arsénico que él obtenía de un boticario corrupto en la ciudad, diciendo que necesitaba para matar ratas.
y el arsénico tenía la ventaja de ser completamente inodoro y casi sin sabor. Y sus efectos podían ser confundidos con decenas de enfermedades diferentes dependiendo de la dosis. Mi padre continuó con la misma combinación, y yo también durante los años en que participé, y a lo largo de más de 100 años, esa agua envenenada mató al menos a 30 personas que yo sepa, probablemente más si cuento aquellos que enfermaron pero no murieron inmediatamente, aquellos cuyas vidas fueron acortadas o arruinadas por la exposición constante a pequeñas dosis de veneno. 30 personas, tal vez 40, muertas por una disputa sobre marcas de propiedad y orgullo herido, muertas porque mi bisabuelo no conseguía tolerar la idea de que un inmigrante español pudiera prosperar en la tierra al lado de la suya, muertas porque cada generación subsecuente sintió que tenía que honrar el legado de odio dejado por la anterior. Y a cambio, mi propia familia fue diezmada, no apenas por los venenos que ocasionalmente contaminaban nuestra propia agua cuando el viento soplaba en la dirección equivocada o cuando alguien se confundía sobre cuál pozo era cuál en la oscuridad, sino principalmente por la maldición que Rafael había colocado sobre nosotros. Una maldición que probó ser más eficaz y más duradera de lo que cualquier veneno físico podría ser. Perdí a mis hermanos, perdí a mis hijos, perdí a mi esposa, perdí todo lo que hacía que la vida fuera digna de ser vivida, y ahora estoy aquí solo en esta casa en ruinas, el último de un linaje que merece ser extinto, y la única cosa que todavía puedo hacer es contar la verdad, y entonces garantizar que no habrá más ningún Harrow para continuar este ciclo de muerte y venganza. No pido perdón porque no merezco perdón, ni para mí ni para mi familia, pero ofrezco esta confesión como un tipo de pago, un reconocimiento de que lo que hicimos fue monstruoso e injustificable, y espero que de alguna forma esto traiga alguna paz para las almas de aquellos que matamos. Pienso en Rafael a veces. Me pregunto cómo se sintió cuando descubrió lo que estábamos haciendo, si el odio que él sintió fue tan consumidor como el que mi bisabuelo sintió, si él dudó antes de buscar a aquella mujer, ir en las montañas y pedir una maldición que destruiría no apenas a mi familia, sino también a la suya propia, porque la maldición no hizo distinción. Mató a Harrows y mató a aquellos que se asociaban con nosotros. Se esparció como una plaga a través de cualquiera que tuviera la infelicidad de estar conectado a nuestra sangre maldita. Me pregunto si él se arrepintió, si en sus últimos momentos él deseó poder deshacer lo que había hecho, o si murió satisfecho sabiendo que había garantizado que pagaríamos por nuestros crímenes de una forma que ninguna ley humana podría imponer. Pienso también en Elena, en cómo ella intentó salvarme de mí mismo, en cómo ella vio la bondad en mí que yo no conseguía ver, y en cómo yo la decepcioné repetidamente al no tener valor de romper completamente con el legado de mi familia. Ella merecía un marido mejor, merecía hijos que vivieran para tener sus propios hijos, merecía una vida que no fuera definida por pérdida y sufrimiento, y el hecho de que yo no pude dar eso a ella es tal vez mi mayor falla entre tantas. Pienso en Abel, Isaac y Leandro, en cómo ellos eran inocentes de todo esto, en cómo ellos pagaron por los pecados de generaciones que vinieron antes de ellos, y eso es la injusticia más profunda de todas, que los inocentes siempre sufren por los crímenes de los culpables, que no hay justicia real en este mundo, apenas consecuencias que caen sobre quien está más cerca cuando la cuenta finalmente vence. La propiedad vecina está abandonada ahora, ha estado así hace casi 10 años, desde que el último descendiente de Rafael murió sin herederos. Y la casa se está desmoronando lentamente, las ventanas rotas y el techo cediendo.
Y a veces cuando el viento sopla de cierta forma, puedo oír las tablas crujiendo como si la casa estuviera gimiendo de dolor. El pozo de ellos todavía está allí, cubierto ahora con tablas podridas para evitar que alguien caiga dentro. Y a veces por la noche yo camino hasta allá y me quedo mirando hacia ese agujero oscuro en la tierra y pienso en todas las vidas que terminaron por causa del agua que salía de sus profundidades. Pienso en arrojarme dentro de él, en dejar que sea mi tumba, así como fue la tumba de tantos otros. Pero siempre vuelvo a casa porque todavía no había terminado esta confesión, todavía no había dicho todo lo que necesitaba ser dicho. Pero ahora está dicho. Está todo aquí en estas páginas, que voy a doblar cuidadosamente y colocar en la caja de metal que perteneció a mi abuelo. La misma caja donde él guardaba las semillas venenosas que usaba en el pozo de los vecinos. Y hay una simetría en eso que me agrada de una forma mórbida. Voy a descender hasta nuestro propio pozo, aquel que mi familia usó por generaciones, aquel cuya agua bebimos y que tal vez también estaba contaminada de formas que nunca entendimos completamente. Y voy a amarrar la caja con cadenas pesadas y dejarla caer hasta el fondo, hasta donde la luz no alcanza y donde el agua es más oscura y más fría. Y entonces voy a hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Voy a tragar el veneno que preparé usando las mismas plantas que mi familia usó para hará tantos otros. Y voy a acostarme al lado del pozo y esperar que la muerte venga, y espero que sea rápida, pero si no lo es, entonces es apenas un pago más que debo, un sufrimiento más que merezco. No sé si hay algo después de esta vida, si voy a encontrar a Elena y a mis hijos del otro lado, o si hay apenas oscuridad y olvido. Pero de cualquier forma, será mejor que continuar viviendo con el peso de esta culpa, con el conocimiento de lo que fui y de lo que mi familia fue. Si alguien encuentra esta confesión, y espero que alguien encuentre eventualmente cuando el pozo se seque o cuando alguien decida limpiarlo, sepa que escribí cada palabra con la mano temblorosa pero con la mente clara, que nada aquí es exageración o fantasía, sino la verdad simple y terrible de cómo el odio puede perpetuarse a través de generaciones, de cómo pequeñas disputas pueden transformarse en tragedias que duran siglos, de cómo todos nosotros somos capaces de monstruosidades cuando nos convencemos de que nuestra causa es justa o nuestra venganza merecida. No busquen juzgarme porque ya fui juzgado por la vida que viví y por las pérdidas que sufrí. Y no busquen piedad para mí porque no merezco piedad. Pero tal vez puedan aprender algo con esta historia. Tal vez puedan ver en mi familia una advertencia sobre lo que sucede cuando dejamos que el odio gobierne nuestras acciones, cuando valoramos el orgullo por encima de la compasión, cuando escogemos venganza en vez de perdón. No puedo deshacer lo que fue hecho. No puedo traer de vuelta a los muertos ni curar las heridas que mi familia infligió, pero puedo al menos garantizar que la verdad sea conocida, que los crímenes no sean olvidados y que cuando el último Harrow muera esta noche, no haya nadie para continuar el legado de muerte que definió nuestra existencia. El cielo está comenzando a aclarar en el horizonte, lo que significa que pasé la noche entera escribiendo y puedo oír los primeros pájaros comenzando a cantar. Ahora ya afuera, indiferentes al drama humano que se desarrolla aquí dentro. Es hora de terminar esto. Hora de poner un fin definitivo en la historia de los Harrow, y aunque siento miedo de lo que viene a continuación, también siento un tipo extraño de alivio, como si finalmente estuviera haciendo algo correcto después de una vida entera de elecciones equivocadas. Voy a doblar estas páginas ahora, voy a colocarlas en la caja junto con una de las plantas venenosas secas para que quien encuentre sepa que no estoy mintiendo, que todo esto realmente sucedió de la forma que escribí.
Voy a caminar hasta el pozo por última vez. Voy a dejar caer la caja en las profundidades oscuras y entonces voy a tragar el veneno y acostarme en la tierra que mi familia trabajó por generaciones, la tierra que está empapada con la sangre y el sufrimiento de tantos. Y voy a esperar que la maldición finalmente se complete, que el último Harrow se una a los otros en el olvido que todos merecemos. Que Dios, si existe un Dios, tenga misericordia de nuestras almas, aunque yo no creo que merezcamos misericordia. Que los muertos encuentren paz, aunque yo no creo que habrá paz para mí. Y que esta historia sirva como testimonio de que el mal que hacemos no muere con nosotros, sino que se esparce a través del tiempo como veneno en el agua, contaminando todo lo que toca, destruyendo no apenas a nuestras víctimas, sino también a nosotros mismos, hasta que no reste nada además de ruinas y arrepentimiento. Esta es mi confesión, mi testimonio, mi último acto en este mundo. Yo, Elías Harrow, el último de mi linaje, admito todo lo que mi familia hizo y acepto toda la culpa y todo el castigo que venga. Que esta carta sea encontrada, que la verdad sea conocida y que cuando lean estas palabras recuerden que cada acción tiene consecuencias, que cada elección que hacemos resuena a través del tiempo de formas que no podemos prever y que el odio, una vez plantado, crece como hierba mala hasta sofocar todo lo demás. Está hecho. La confesión está completa. El sol está naciendo. Es hora de ir. Elías Harrow, Kentucky, octubre de 1887.